Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Knauf presenta en Argentina Knauf Diamant, la placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Occhipinti, placards, interiores y vestidores, un sistema modular personalizado. Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Occhipinti, tecnología en placards. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Hola, bienvenidos a un nuevo teleproyecto sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes. Nos encontramos en Santa Rosa, provincia de La Pampa, teniendo como marco el centro cívico ganado oportunamente por concurso por el gran Clorindo Testa. Y hemos venido hasta aquí para registrar qué está sucediendo en materia de arquitectura en esta parte del país. Todo en un teleproyecto que ya comienza así. Hoy conoceremos una fusión de culturas y lenguajes en la forma de proyectar. Lucas Swinen, arquitecto pampeano de ascendencia belga, hijo de un reconocido profesional en La Pampa, vivió y trabajó en Bélgica y otros lugares de Europa y finalmente regresó a Santa Rosa para desarrollar en su lugar de origen la labor de arquitecto. Yo acababa de volver de Bélgica después de haber estado 12 años viviendo y trabajando allá. Y bueno, en ese lugar es un país muy chiquito donde en cualquier lugar que te das vuelta ves casas. Entonces yo siempre decía, cuando vuelvo a Argentina me voy a buscar un terreno que no se vea nada y que se vea el campo y el horizonte. Y entonces buscando encontré este terreno y ahí se daba esa condición. Entonces un poco fue venir al medio del campo, al desierto, digamos. Y cuando empecé a proyectar la casa me di cuenta de que estaba muy expuesto, ¿no? Porque hay que estar en el medio de la nada, digamos. Entonces traté de articular una casa con dos volúmenes, uno en planta baja, otro en planta alta, articulando, si vos querés, todo eso, todas esas funciones de la casa alrededor de un patio. Entonces tenía las dos cosas, a la vez las vistas hacia ese infinito, hacia ese horizonte, hacia el bosque, hacia el monte, y por otro lado me protegía de todo ese entorno y que recreaba un patio sobre el cual gira la casa, ¿no? Hay una frase de Borges que dice, el cielo, un poema que habla del cielo cuadrado del patio, ¿no? Y acá, en el patio de mi casa, que es un patio cuadrado que tiene 5x5, se da perfecto. Uno se sienta ahí, mira para arriba y es el cielo cuadrado, ¿no? Es ponerle el marco al cielo. Y salís un poco más afuera y ves el cielo inmenso, ¿no?
estaba haciendo el proyecto, todo el mundo me decía, la gente que vive aquí, te tenés que proteger, guarda el viento, el oeste, el sol, el invierno, el verano, es muy rudo el clima, etc. Y a pesar de todo, que la podría haber hecho abajo, protegido, quise ponerla sobre el médano, no por una cuestión de exposición, sino por una cuestión de lo que te decía antes, ¿no? De estar en contacto permanente con la mayor naturaleza posible. Y de forma secundaria, digamos, esa posición de la casa le da una perspectiva importante, ¿no? Unas vistas que me parecen bastante agradables, ¿no? Es una atalaya, un minarete desde ahí arriba, un mangrullo en esta pampa. Estás en obra, ¿qué cosas le estás haciendo? No, estoy haciendo algunos cambios, digamos, sobre todo en la parte exterior. Quería mejorar un poquito la calidad de las terminaciones, que uno cuando empieza a construir a veces se larga y no tenés todos los medios. Entonces a medida que uno va pudiendo, va tratando de mejorarla, ¿no? Voy a ver si ponemos doble vidrio también en las ventanas y bueno, tratando de estar siempre un poco más cómodo, ¿no? Y protegerme más contra esa intemperie que en La Pampa es bastante complicada a veces. Este juego de volúmenes que están en lo que significaría la planta baja, que no es tan baja, sí, y ese otro prisma, ¿qué contiene? Sí, la planta baja contiene, digamos, todos los espacios de vida de día, ¿no? El estar, el comedor, la cocina, etc. Y la planta alta contiene simplemente los dormitorios. Hay 3 dormitorios para los chicos y un dormitorio principal, digamos, que están todos situados en la planta alta. La planta alta tiene la particularidad, si uno la mira bien, tiene una estructura independiente de la planta baja. Entonces es como que sobrevuela la planta baja, ¿no? No hay comunicación casi entre la planta alta y la planta baja, hay aire que pasa entre las dos, etc. Me pateé un poco en contra en el aspecto calefacción, ¿no? Porque es una casa, una planta alta que tiene 4 caras. Siempre tenés 3 caras en una planta alta, esta tiene 4 porque el piso está levantado con respecto a la planta baja. Pero es muy interesante ese juego de volúmenes que no se tocan. Cuando uno la va mirando, la va recorriendo y ve ese espacio vacío entre las dos, da una impresión de liviandad que de otra manera por ahí no lo hubiera logrado, ¿no? Hay una independencia también de acceso, más allá de tener un mural de Matisse. Por un lado se puede ya ir hacia la escalera y por el otro lado venir a esta parte. Exacto, sí. Y siempre, digamos, con el mayor contacto posible hacia ese espacio central que es el patio, ¿no? Vos accedés y vas mirando ese patio. Y siempre traté de que hubiera una doble vista, digamos, desde cualquiera de los espacios de vida de la planta baja. Si vos te fijás, la cocina, si bien da al sur, tiene ventanas a través de ese pasillo de acceso hacia el norte, ¿no? Entonces es una cocina y estás compartiendo un poco las 4 vistas, ¿no?, de la casa. Y arriba también tenés una zona de expansión. Arriba tengo una gran terraza, digamos, que une todas las habitaciones y que es muy agradable de noche, ¿no? En verano es muy lindo sentarse arriba, en comunicación, digamos, los 4 dormitorios que comunican a esa terraza, y es un espacio realmente en verano muy lindo, sí, es una expansión. Y por aquí abajo nos va llevando un deck hacia otro sector en el cual está la parrilla, que la parrilla tiene una orientación de esa que el asador puede estar dialogando con los comensales. Sí, tal cual. Vamos, que la parrilla la ubiqué en función del muelle que estaba ya existente, ¿no? Busqué dónde hubiera sombra y entonces pusimos la parrilla en ese lugar. La parte del quincho, de un estudio que tengo y todo eso se hizo con posterioridad a la casa, ¿no? Primero hicimos la casa y después ubicamos ese volumen. Creo que hay un cierto giro de los 2 volúmenes que hacen que me parece bastante interesante la combinación, ¿no? Y esos 2 volúmenes puestos en el medio del médano, un poco me hace acordar esa frase de Le Corbusier que decía que la arquitectura es simplemente el sabio juego de los volúmenes bajo la luz. Eso, en la mayoría de las obras que trato de hacer, siempre lo pienso, ¿no? Siempre digo, finalmente no es más que eso, ¿no?
distribuir los volúmenes, ver, siempre me gustó el tema del claroscuro, la luz, las distintas horas del día, etcétera, y bueno, creo que me gusta cómo está. La posada Piedras Blancas surgió de la idea de su propietaria, por supuesto, que quería no hacer una posada tradicional, sino más bien una casa de familia en la cual tuviera la posibilidad de alojar gente en distintas épocas del año, ¿no? Entonces no surgió como un hotel o como una posada clásica y tradicional. La idea era hacer una casa, entonces la idea de trabajar sobre el círculo era un poco eso, ¿no? Tener bien separadas las funciones, es decir, la casa de la propietaria y el sector alojamiento de huéspedes, bien separados pero a la vez unidos, para dar, digamos, la imagen y la sensación de que la casa no se disgregaba y que seguía siendo una casa única, ¿no? Entonces son dos partes bien diferenciadas, unidas por una galería, un espacio semicubierto, que es una gran ventana, digamos, que se abre desde la entrada hacia el fondo del terreno, de la parte más pública hacia la parte más privada. La calidez de esos pasillos internos con la piedra y cierta luz que va ingresando de manera difusa hace como una especie de recorrido que va como llevando a la intimidad. Siempre me gustaron y me gustan, digamos, las ideas de las abadías, por ejemplo, los claustros. Y esa casa tiene un cierto espíritu de claustro, ¿no? Ese pasillo de piedra que uno va recorriendo y que cose toda la casa, un poco me hace acordar un poco a ese espíritu, ¿no? El espíritu de recorrido, de galería. Van apareciendo sorpresas en esos recorridos del semicírculo, porque después de pasar por ese espacio central, abierto, con toda esa transparencia, se sigue hacia el otro lado y vuelven a aparecer otras habitaciones que van balconeando, donde un poco el follaje los protege, las esconde, pero a su vez se comunican contra esa parte. Sí, tal cual. Digamos que el esquema primario, la idea primaria, digamos, del anteproyecto de la casa era bastante sencilla, era un círculo completo que no llegaba a completarse porque un poco la pileta oficia de nexo entre las dos partes. Digamos, ese esquema bastante rígido yo quería descomponerlo, ¿no? Para hacerlo más interesante, para que hubiera recorridos, para que uno sintiera cosas distintas a medida que iba recorriendo la casa, la posada, etc. Y surge eso que vos decís, ¿no? La vegetación que se mezcla con los pasillos, las columnas de madera, la piedra, el cambio de materiales, el semicubierto. Creo que la variedad en el recorrido rompe esa rigidez inicial, ¿no? Eso es lo que yo quería. Seguramente es funcional, pero la acumulación de la leña en el exterior parece integrarse casi como volúmenes también al edificio. Sí, tal cual. Digamos que bueno, las habitaciones tienen un volumen de piedra que sale hacia el exterior, que rompe también eso que hablábamos, ¿no? El volumen principal, y reduce la escala, porque en ese lugar justamente el techo es donde más se eleva, donde tenés la cornisa más alta. Entonces tenés como una doble escala, tenés el volumen bajo de piedra que te remite, digamos, a la persona humana, y lo otro que se hace más monumental y que responde a una idea, digamos, de cierta imponencia, porque es un lugar más público y que tiene que atraer a la gente que viene del exterior, que pasa por la ruta que está al lado, etcétera, etcétera, ¿no? Es una casa que en general, es una posada que en general tiene mucho, es decir, la gente que va vuelve, ¿no? Gente que pasa al sur, siempre a la vuelta vuelven a entrar o están siempre en contacto con la propietaria. Yo creo que no es una relación, digamos, tan formal y tan rígida como la que puede tener cualquiera en un hotel cualquiera, ¿no? Yo creo que ese espíritu de familia se tradujo y la gente siempre vuelve a ese lugar. Cuando estabas diciéndolo, hiciste una corrección, que la casa, la posada, efectivamente ese espíritu de casa está muy presente. ¿Tuviste que ver en la ambientación, en el mobiliario, en las cosas que se pusieron ahí en la parte comunitaria?
sí digamos, un seguimiento a nivel del consejo, pero es la propietaria sobre todo que se ha ocupado de ambientarla con sus muebles que ella tenía de siempre, así que creo que está logrado porque ella esa idea de casa la mantuvo, ¿no? Y los muebles que están son los de ella, no es que fue y compró y que llamó una decoradora para hacerlo, ella misma se ocupó de todo, ¿no? Con sus propios muebles. Es una casa que está situada en una esquina de un barrio residencial de Santa Rosa y la primera cuestión que me planteé fue la de los límites entre lo público y lo privado, ¿no? Entre la calle, la vereda y la casa, la intimidad de la casa al interior. Entonces, los volúmenes de la casa delimitan el espacio y marcan un claro límite entre el exterior y el interior de la casa. Entonces, hacia el exterior, vos fíjate que tiene un cierto retiro esa casa, lo que deja una perspectiva, es decir, lo que ofrece al que pasa frente a ella una mejor perspectiva, ¿no? Está retirada creo que 5 metros y 4 metros de la otra calle y ese verde que llega hasta las paredes que hacen de cerco, digamos, le dan un cierto misterio porque no se ve mucho, hay una sola ventana en toda la casa que da hacia el exterior. Pero cuando pasás el portón de entrada es como una explosión hacia una sucesión de patios diferentes, ¿no? Es una articulación de 2 o 3 volúmenes que van articulando 3 patios o 4 patios diferentes. Cada patio está ambientado de una forma distinta, con revestimientos diferentes, con una vegetación distinta también. Y creo que esta sucesión de espacios interiores, exteriores, es lo más lindo que tiene, ¿no? Es lo más interesante. Y después tiene la particularidad de que hemos usado la pileta de natación como un elemento que realmente participa en el interior de la casa, porque la pileta llega hasta el ventanal del living y atraviesa la casa de punta a punta en forma de canal. Entonces el agua va entrando dentro de la casa, va saliendo hacia los patios, es decir, un poco como pasa en la Alhambra en Granada, que el agua recorre la totalidad de los espacios, ¿no? En esta casa también. Vos tenés agua adentro, tenés agua afuera, y es muy lindo de noche, por ejemplo, cuando ese canal se ilumina y da efectos de luz hacia el cielo raso, ¿no? Iluminar la casa con agua es una cosa muy interesante. La casa del matrimonio Urquicia, que es una casa que está frente al casino de Santa Rosa, es una casa que se implantaba en un terreno bastante difícil porque era un terreno muy ancho, pero con muy poco fondo, es decir, tenía 25 metros de fondo, entonces el programa que querían desarrollar era bastante importante y se complicaba, digamos, el desarrollo de la casa en profundidad. Entonces traté de hacer una casa muy lineal, muy angosta, digamos, pero que ocupara la totalidad del lote en su ancho. Entonces quedaba un terreno muy importante atrás. Es decir, con 25 metros no podés pretender tener un gran parque, un gran jardín, pero esa linealidad y esa angostura, digamos, del cuerpo principal de la casa hizo que ellos puedan disponer de un terreno que tiene pileta, que tiene plantas, etc., ¿no? Entonces, una casa que está pensada, digamos, a nivel térmico, con un doble techo, es decir, tiene un techo curvo metálico y una cámara de aire entre ese techo y un cielo raso que está armado bastante más abajo. Entonces hay una ventilación constante que hace que esta casa sea muy buena térmicamente, ¿no? Y a la vez le da un carácter bastante contemporáneo, ¿no? Con la mezcla del techo ese metálico con la piedra de la fachada. Yo creo que me gusta cómo queda. Venís de una dinastía de arquitectos, digamos. Tu padre ha tenido una presencia muy fuerte aquí en La Pampa como arquitecto. Además, también tu hermano es arquitecto, las artes también los acompañan. Y en particular hay un elemento muy fuerte ahí frente a la plaza, que es esa adaptación de la catedral, ¿no? Con una cosa escultórica, más cercano que nadie como para poder describirla.
Y la Catedral de Santa Rosa, yo me acuerdo de la etapa de proyecto de mi padre, porque éramos chicos y él había hecho hacer una maqueta. Entonces esa maqueta la habían puesto en el atrio de la catedral y yo me acuerdo de que en esa época iba muy seguido y siempre la veía y siempre decía, ¿y qué pasa que no la hacen? ¿Qué pasa que no la hacen? Y mi padre estuvo 30 años luchando para que esa obra suya se hiciera, hasta que finalmente uno de los obispos que cayó en La Pampa decidió hacerla, ¿no? Así que para él fue un gran triunfo y yo creo que fue un poco su obra de siempre, ¿no? La obra que más quiso, porque le costó tanto y él la quiso hacer como una especie de escultura, ¿no? Esa fachada que se proyecta sobre una lámina curva de hormigón, a pesar de que ahora la han pintado, me parece logrado, digamos. Me gusta esa idea de escultura dentro del edificio, ¿no? De todas maneras, es una escultura que tiene mucha carga simbólica, no está hecha solamente por la escultora. Claro, no, porque, digamos, son 12 rombos que simbolizan 12 apóstoles y sobre esos 12 apóstoles hay otro rombo más, que es la Virgen María, digamos, y el principal, que sería de Jesucristo, ¿no? Entonces, esos 12 rombos están dispuestos de una forma particular también, que responde a un significado, es decir, tiene todo Mi padre era muy religioso y lo pensó desde ese punto de vista también, no solamente la escultura y la figuración que uno puede observar cuando pasa, sino también, como vos decís, es el resultado de un significado más profundo que él le quiso dar, ¿no? Y el campanario, más allá de su presencia sonora, que es bastante fuerte y que demuestra una buena confección de esas campanas, visualmente tiene también un protagonismo muy especial. Sí, si vos querés mi opinión personal, yo el campanario se lo sacaría porque fue una cosa posterior que le hicieron hacer, digamos, a él, que siempre le molestó un poco, ¿no? Porque él no quería poner ese campanario, pero bueno, tanto hubo que pensarlo que lo hizo finalmente, pero él nunca estuvo conforme tampoco con el resultado, ¿no? Una cosa metálica ahí arriba, con todo ese hormigón, etcétera. Yo lo sacaría, ¿qué querés que te diga? Contraste bastante llamativo, toda esta cosa que sin duda culturalmente debe existir, de la procedencia belga en la familia, y estar en La Pampa y ejercer la profesión. ¿Cómo vivís esa nueva cultura que junta estas otras culturas, ¿no? Estoy súper agradecido a la vida, digamos, de haberme dado la posibilidad de haberme ido cuando me recibí de arquitecto a Europa. Yo nunca pensé que me iba a quedar tanto tiempo, ¿no? Estuve 12 años ahí en Bélgica, pude trabajar en Francia, en Suiza, y realmente, como decimos, me abrió la cabeza, ¿no? Es decir, aprendés otros idiomas, tenés contacto profesional con otro tipo de gente, trabajás de otra manera, etc. Cuando decidimos volvernos por cuestiones familiares, me vine a La Pampa porque me pareció que era más fácil arrancar de cero en un lugar donde tenía un padre arquitecto, donde toda su trayectoria estaba acá y donde finalmente yo me sentía cómodo. Lo que puedo decir es que me costó muchísimo adaptarme después de aquella experiencia, ¿no? Y estuve 4 o 5 años bastante preocupado para saber si realmente era la buena decisión la que habíamos tomado. Con la distancia y después de 11 o 12 años más que estoy acá, te digo que estoy contento, ¿no? Estoy muy contento de poder ser arquitecto acá en La Pampa, que es un desafío, que somos muy modestos para hacer arquitectura, pero es un lugar magnífico para poder desarrollar eso que te decía antes, trabajar con el sol, con la luz, que hay mucha, y bueno, no, bien.
Y de esta forma vamos llegando al final del presente teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que desde el año 1991 viene compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes. Y lo estamos haciendo teniendo como marco la gran obra de Clorindo Testa, el Centro Cívico en la capital pampeana. Hoy pudimos conocer algunas de las propuestas que los arquitectos locales ofrecen a la comunidad. Más allá de las escalas y las tipologías, la arquitectura siempre presente. Bueno, por hoy nada más, nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora y por esta misma señal, o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio en internet, el nuevo blog de Teleproyecto, los programas subidos a YouTube e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Pero entonces, hasta cualquier momento y a cualquier hora. Chao. Knauf presenta en Argentina Knauf Diamant, la placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Occhipinti, placards, interiores y vestidores, un sistema modular personalizado. Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Occhipinti, tecnología en placards. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Con un reducido abono mensual, usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas, con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final, realizado con cámaras y edición digitales, recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. Consúltenos. Es otro servicio de Teleproyecto, el multimedio de la construcción. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.net.